Hola, me llamo Lola Arias y hoy, como cualquier otro día, no nos quedaremos atrás. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es lo que de verdad importa en la vida? ¿Habéis conseguido responderos o ni siquiera habéis tenido tiempo de planteároslo? Hace más de 20 años, 3 mujeres se hicieron esta pregunta y decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados. Inspiradas por historias reales, valientes y profundamente humanas, María, Carolina y Pilar sintieron que la vida era mucho más que nuestras rutinas, más que las metas profesionales o las prisas cotidianas. Sintieron que había que parar, mirar hacia adentro y hacer algo. Algo además que ayudara a los jóvenes, los que serían, son y serán el futuro de nuestras sociedades, a conectar con lo esencial. En esta ocasión hablo con Pilar, una de las 3 voces que mejor representa el espíritu con el que nació todo esto. Aquí os dejo la entrevista. Esta semana ha querido venir a mi podcast Pilar Cánovas, Corporate Leader de la Fundación Lo que de verdad importa. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muchas gracias Hola, por aceptar hola la Lola, buenos invitación. días. Gracias. Lo que de verdad importa empieza con una de esas historias que toca el corazón, la de Nicholas Forsman, un hombre al que le diagnostican una enfermedad terminal y que antes de morir decide escribir un diario para su mujer y sus hijos y dejar un legado emocional para cuando él ya no esté. Esa historia llega a María Franco, que la remueve por dentro. Tanto la remueve que decide organizar un evento para transmitir a los jóvenes lo que de verdad importa en la vida. Así, en el 2007 nace el primer congreso para jóvenes en Madrid, donde se quiere transmitir valores como la superación, la solidaridad o el respeto a los demás. En 2010 la fundación se constituye oficialmente y desde entonces no habéis parado de crecer, inspirando a 300.000 personas a través de 200 congresos realizados en 8 países. Y con todo esto que acabo de explicar y en mente, desde aquel impulso tan personal de María Franco hasta todo lo que hacéis hoy en día, ¿cómo ha cambiado la fundación en estos años y qué sigue igual que al principio y que habéis tenido que reinventar o adaptar? Vaya una pregunta amplia. Pues yo creo que la esencia de lo que de verdad importa, que son las historias, es lo que más cuidamos en la fundación. La primera historia que surge en la fundación, lo que de verdad importa, es la de Bosco Gutiérrez Cortina, que es un mexicano al que secuestraron y que, bueno, después de 9 meses encerrado en un zulo de 1x3 a oscuras y con una música sonando 24 horas, como él dice, salió más reforzado de lo que entró, ¿no? Porque hizo un ejercicio bestial pues eso, de dignidad y de libertad personal. Y eso realmente fue lo que impulsó ese primer Congreso de Valores en el año 2007, que, pues que decíamos, es que estas historias las tiene que conocer el mundo entero, las tiene que conocer sobre todo la gente joven, que es el proyecto fundamental con el que empezamos, ¿no? Entonces, bueno, el diario de Nicholas Forsman efectivamente era otra de esas historias que también nos inspiró y que sobre todo su diario What Really Matters dio nombre a la fundación, ¿no? Pero esa historia de Bosco, esa primera historia que vino a Madrid en el primer congreso de lo que de verdad importa, realmente es la esencia, no es el corazón. Y eso es lo que cuidamos, las historias que transmitimos y que contamos, ¿no? Que reflejan distintos valores, ¿no? Entonces, sí es verdad que a lo largo de los años hemos ido adaptando pues también los valores que, bueno, pues pues hace unos años cuando empezamos en 2007 nadie hablaba de salud mental. Hoy en día todo el mundo habla de salud mental, con lo cual también ya contamos con historias de gente que se atreve a hablar bueno, pues de los problemas que hayan podido tener en este sentido, ¿no? O, por ejemplo, el emprendimiento, que también hubo un boom de emprendedores, ¿no? De decir, bueno, pues
salte un poco de lo establecido si tu sueño es emprender, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, si quieres, nos hemos ido adaptando a eso, ¿no? Pero hemos ido creciendo con el mismo espíritu. Difundir lo que de verdad importa, los valores universales, a través de las historias importantes, ¿no? Y ejemplarizantes. Habéis dado el salto a otros países. ¿Veis diferencia entre jóvenes, entre países? Los jóvenes suelen ser muy criticados por nosotros, los adultos. ¿Esas críticas son justas o son más bien gratuitas? Yo creo que no son justas, aunque puedan tener sus carencias, que las tienen, como toda generación tiene sus carencias, y hoy en día pues los jóvenes tienen algunas carencias que nosotros como otra generación podemos ver de, bueno, pues la falta de paciencia, la inmediatez o la falta de esfuerzo a veces, ¿no? Tienen muchas otras cosas muy buenas, ¿no? Son mucho más auténticos, son mucho más libres, que eso siempre es bueno a la hora de actuar, ¿no? Y esto, en cada país los jóvenes son distintos, efectivamente. Nosotros, fíjate que hemos estado en países como, hemos tenido congreso en países como Austria, que tú decías, qué maravilla, yo quiero venir aquí a aprender todo, qué orden, qué rigor, con todo bien señalizado, todo bien, todo el mundo en fila, todo, ¿no? Y dices, qué maravilla, ¿no? Y luego hemos estado, por ejemplo, en una región como Chiapas, en México, donde puede ser todo lo contrario, ¿no? Qué caos, ¿no? Aquí nadie, nadie obedece a nada, tal, ¿no? Sin embargo, cuando, bueno, pues nos abren las puertas del Palacio de Congresos, de los palacios de congresos distintos en cualquier lado del mundo, entran esas historias y empiezan a hablarles de lo que de verdad importa en la vida a través de su ejemplo, de superación, me da igual, de solidaridad, de esfuerzo. Pues es que los jóvenes sienten, y tú en el ambiente lo sientes, lo mismo, ¿no? Y cuando decimos que los valores son universales, es que son universales, ¿no? Cuando tú le tocas el corazón a una persona joven o una persona adulta, me da igual, y les dices, oye, es que lo mejor que puedes hacer es mirar a tu alrededor y ayudar a los demás, lo reflexionan igual, vibran igual, lo sienten igual, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Alrededor del mundo, efectivamente, con cada uno con su cultura, con su idiosincrasia y con todo, ¿no? Pues en Amán tuvimos otro congreso, ¿no? Que tiene que ver una chica árabe con una austríaca o con un chico de Chiapas o con otro de Ecuador, ¿no? O portugués o francés, ¿no? O español. ¿No? Y dices, pues poco, y sin embargo, vuelvo a decir, se siente lo mismo en el ambiente, vibran con lo mismo. Os caracterizáis, como tú muy bien has dicho, de dar voz, ¿no? A historias, testimonios verdaderos, reales, que inspiran y promueven pues, la empatía o la reflexión. ¿Cuáles son las historias o el tipo de historias, si es que las hay, que suelen conectar más con los chavales? O lo que tú dices, depende del país, hay unas historias más o menos, pero ¿hay algún patrón común a nivel de tipo de historia que Yo, impacta más? yo creo que empatiza muchísimo la solidaridad. Cuando tienes historias de solidaridad, fijaros, vamos a ver un poquito más allá de nuestro entorno y de nuestra situación social y confrontas a los jóvenes con las realidades duras de otros países y de otras personas. Cuando confrontas con eso de verdad que les conmueve muchísimo y les remueve muchísimo por dentro, ¿no? Luego hay historias también de superación, ¿no? Cuando alguien te cuenta, pues yo he tenido un accidente o a mí me ha pasado esta tragedia o he sufrido esto, ¿no? Y he sido capaz de superarlo a través del amor de los más cercanos, de esa red que me sostuvo, de qué tal, y se sienten también muy, muy identificados, porque ¿quién no ha sufrido algo en su vida, ¿no? O sea, mm, prácticamente nadie, y si no son ellos en primera persona, pues algún familiar, algún amigo cercano, ¿no? Entonces, eso también les mueve mucho y les llama muchísimo la atención. ¿Qué es lo que se crea? ¿Qué magia se crea durante los congresos con los Pues es lo jóvenes? que te digo, no sé cómo llamarlo. Yo no sé si llamarlo contagio o emoción. Es que la emoción se contagia, ¿no? Y entonces cuando uno vive una emoción generalizada, pues es como una onda expansiva, ¿no? Cuando alguien te transmite
y te llega al corazón, eso se contagia y se vive, ¿no? Y yo lo he vivido, porque además justo yo, que soy la que estoy encima del escenario presentando los congresos, es que lo veo y lo vivo en el ambiente. Y también te digo que vivo lo contrario, cuando digo, uy, esto no está llegando, no está calando nada, están en silencio igual, pero se nota en el ambiente, no sé qué es, no sé cómo llamarlo. Eh, yo la palabra magia no la utilizo mucho porque para mí la magia es otra cosa, ¿no? Es algo más ficticio, pero esto es real, ¿no? Es una emoción real y es contagiosa, sin duda. Imagino que los jóvenes y vosotros como organizadores sufriréis un fuerte subidón, ¿no? De valores mientras en cada congreso. Pero también ese subidón, sobre todo de los jóvenes, me pregunto si perdura en el tiempo. Es decir, ¿sabéis de jóvenes que reafirman sus valores, que emprenden, que cambian de vida, o que simplemente aclararon sus ideas cuando después de asistir a ese congreso? ¿Tenéis esos testimonios, esos feedback de esos jóvenes? Sí, alguno tenemos, alguno, ¿eh? No todos, pero algunos nos han llegado. Claro, ten en cuenta que a lo largo de estos años, imagínate, después de 20 años que vamos a hacer, casi, pues realmente han pasado miles de jóvenes, pero miles. Tenemos más de 300 congresos hemos realizado en estos años, ¿no? Nos llegan muy pocos en comparación, pero los que nos llegan nos afirman muchísimo que esto funciona, ¿no? Que esto vale así. Muchas veces los profesores dicen, por favor, que llegue el congreso cuanto antes porque mis alumnos son antes y después del congreso, ¿no? Es como que, qué maravilla cuando tal, ¿no? Como todo en la vida, yo creo que uno se preocupa por conservar eso o uno lo va perdiendo con el tiempo, ¿no? Porque eso es así, nosotros lo tenemos experimentado también, o sea, es como todo, el amor, ¿no? O lo cuidas y lo fomentas y lo alimentas cada día, o te entra en la pereza, la rutina, la tal, y se va como durmiendo, ¿no? Pero algunos cambios, sí, yo tengo en mente algunas historias muy fuertes de vida que digo, madre mía, ¿no? Qué barbaridad, cómo le ha cambiado a esta persona escuchar este testimonio, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, desde el primer congreso de una chica que decidió dejarlo todo en tercero de carrera, escuchando a Jaume Sant Llorente, el fundador de Sonrisas de Bombay, para irse a la India, ayudar con las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, y ahí sigue, después de 20 años, hasta una persona que se me acercó en un congreso y me dijo, mm, he intentado suicidarme 4 veces y después de hoy tengo claro que la vida merece la pena, que tengo que luchar, qué tal, hasta una persona que escuchó a Toñejo Rodríguez, que es maravilloso, ¿no? Que tuvo un accidente y se quedó en silla de ruedas. Y él tuvo un accidente unos años más tarde y dijo, no sabes lo que me ha ayudado a superar esta situación, el haber escuchado a Toñejo hace unos años, ¿no? Y como esos, algunos otros, muchos que nos han llegado y que dices, pues qué maravilla, ¿no? Ha merecido la pena, ¿no? Y supongo que habrá muchos más, pero no nos llegan todos. Pero no solo os dirigís a los jóvenes. Este mes habéis, bueno, este mes, el mes pasado, habéis dado un paso importante organizando el primer congreso dirigido al mundo empresarial y que ha Exacto. contado con ponentes como Tony Nadal o el hijo del narcotraficante Pablo Escobar. Sí, sí. ¿Qué os ha llevado a dar este salto hacia las empresas? ¿Sentís que las empresas también necesitan que se les recuerde que es posible hacer negocios de una forma más humana, más ética y más comprometida? Sin duda, sin duda. Bueno, de hecho, no es el primer salto al mundo empresarial, porque ya desde el principio de todo, desde yo te diría segundo o tercer año, muchas empresas nos decían, oye, me encanta lo que esto para los jóvenes, voy a seguir apoyando, pero por favor hagamos algo para mis clientes, mis empleados, tal. Y entonces, ya desde el inicio hemos hecho cosas, ¿no? Muchas cosas. Desde la pandemia, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama UVE, Unión de Valores Empresariales, donde forman parte un pool de empresas que están preocupadas por los valores. No solamente todas las empresas presumen de misión, visión, valores, ¿no? Pero muchas veces están ahí metidas en el cajón, ¿no? No las sacan y las ponen encima de la mesa y sobre todo no se viven de arriba abajo, ¿no? Y con muchos estudios y con mucha, ¿no? Darle vueltas a este asunto, es que está claro y está comprobado que las empresas que trabajan sus valores bien, desde arriba hasta abajo, quiero decir, viviéndolos en primera persona, eh,
primero los directivos y luego en todos los equipos y todos los empleados, son empresas donde se trabaja mejor, donde hay menos movilidad laboral, donde hay mayor productividad incluso, ¿no? Y este proyecto lo tenemos desde hace años también y hacemos muchas cosas, ¿no? Pero un congreso como tal, igual que el que hacemos con los jóvenes, ¿no? Reuniendo a muchas empresas que llegan, se inscriben, escuchan y viven esa jornada como la viven los jóvenes, pues es el primer año. Y la verdad ha sido una maravilla, ha sido una maravilla. Yo creo que ahí sí que hemos tenido feedback de todas las empresas. Cada empresa podía invitar a 12 o clientes o socios o directivos o quien quisieran, ¿no? Y ha sido un éxito. Todos nos han dado un feedback buenísimo, ¿no? Que les ha encantado. Y efectivamente, bueno, hemos contado no solamente con esas dos ponencias, sino Mm. bueno, pues con una gastronomía única, con un Carlos Maldonado, que es una estrella Michelin, que tiene una labor social con gente en riesgo de exclusión maravillosa y que fueron los que nos sirvieron el cóctel con música en directo, con Ella Baila Sola. Todo muy bien hilado y todo muy en la línea de valores que yo creo que gustó mucho y que por supuesto pensamos repetir y continuar. Pilar, venimos de vivir un auténtico apagón histórico. Wow. Quizá porque en los últimos 5 años nos hemos acostumbrado a lo extraordinario, una nevada Filomena, una pandemia mundial, una guerra en Europa e incluso la muerte de un papa. Y parece que tenemos cierto callo ante lo que antes considerábamos momentos históricos, ahora parecen no tan históricos ni tan excepcionales. Situaciones así sacan a la luz de forma muy palpable lo que de verdad importa. Y de algún modo os da la razón en aquello que lleváis años promoviendo con vuestros congresos. ¿Por qué tenemos siempre que vivir situaciones extremas para que seamos conscientes de lo que importa en la vida? Es así, es así. Yo creo que esto ha pasado siempre, ¿no? Yo creo que en todas las épocas de la historia ha habido pandemias o guerras o apagones de cualquier tipo, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Ahora, como vivimos en un mundo tan rápido, tan tecnológico y tan global, que al minuto cero coma, vamos, al segundo cero coma ya tienes la información en tiempo real, la imagen, la y tal, ¿no? Es el mundo de la impaciencia, pues claro, no te da tiempo ni asimilar un evento cuando ya entra otro, ¿no? Efectivamente hemos vivido, estamos viviendo momentos como muy difíciles eh, y sí, tenemos callo, ¿no? Pero qué más difícil hay que ver, por ejemplo, una patera cargada de personas cada día cruzando el estrecho, muriendo miles en el mar, y tú sigues comiendo delante de la tele tal cual, ¿no? Entonces dices, wow, tenemos que aprender a parar, a reflexionar y a que nos duela, ¿no? Y a que nos duelan las cosas que pasan, ¿no? Y a que podamos reflexionar. Pero eso solo lo podemos hacer desde la reflexión, desde la calma y el silencio, ¿no? Y a veces no podemos porque es que vivimos en este mundo tan brutal de tiempo, de TikTok, vamos, digo de TikTok porque TikTok es no por nada contra TikTok, Sí. sino porque es un ejemplo de rápido, 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 uno, otro, 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 que ya cuando ves el 13 ya el uno ya ni te acuerdas, ¿no? Y entonces dices, no, no, vamos a ir asimilando uno a uno, ¿no? ¿Qué ha pasado con, yo qué sé, el apagón, ¿no? Reflexionemos, ¿no? ¿Cuánta gente en la calle, niños jugando con palos de nuevo, ¿no? Y dices, qué maravilla que no estaba nadie con el móvil en la mano, ¿no? O, Pero parece pero que necesitamos que nos fuercen, ¿no? Que nos obliguen a, no somos parece que no incapaces de sé. parar y estamos criando quizá también a nuestros jóvenes así, ¿no? En esa inmediatez de la juventud, que ya de por sí la juventud tiene esa impaciencia, si además su entorno les aboca a eso, es como que nunca se va a parar. Las nuevas generaciones nunca van a saber parar porque nunca les enseñamos a eso. Vivimos Piensa, también nosotros en esa inmediatez. cuando antes tú me decías qué piensas de los jóvenes, ¿no? Que se habla tan mal de ellos. Yo pienso que los jóvenes no tienen ninguna culpa. Tendrán su parte de culpa, pero mucho la tenemos los mayores porque no les estamos dando las herramientas necesarias para que puedan vivir con esto, decir, vale, tengo todo esto a mi alcance, pero también necesito lo otro, ¿no? Y eso es culpa nuestra, o sea,
que madre, si una niña no, o un niño ve a su madre todo el día o a su padre pegado al móvil, luego no le exijas que coja un libro y que lea y que piense y que reflexione sobre lo que ha leído, porque es muy difícil, ¿no? Ese ejemplo. Entonces, los jóvenes necesitan nuestro ejemplo, ¿no? Es lo que hacemos realmente en la Fundación, poner ejemplos encima del escenario. Esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de vida, que todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, pero lo extraordinario, como decimos, ¿no? No, las personas extraordinarias no es que sean personas extraordinarias, sino que sabemos detectar lo extraordinario de las personas, ¿no? Aquello que les hace especiales, ¿no? Y no porque sean famosas o poderosas, sino porque tienen esos valores que son lo que las hace excepcionales en un momento de dificultad, ¿no? Esas son nuestras historias. En este mundo tan cambiante que acabamos de hablar y de tanta inmediatez, vosotros transmitís valores, pero ahora mismo, a día de hoy, en la foto del mundo, ¿qué valores son las que se están perdiendo o se nos ha perdido en el camino y que se deberían de recuperar con mucha más fuerza que antes? Fíjate, yo más que valores, que sí, o sea, los valores están muy bien hay que vivirlos, ¿no? Pero como no tengas una meta o un norte fijo ni claro, pues esos valores que poco sentido adquieren, ¿no? Entonces, cuando uno, "Ay, pues, uy, qué emoción, voy a ayudar a los demás", y entonces ayuda a los demás, pero ya me he cansado. Pero ¿por qué ayudas a los demás, no? Tienes que tener ese propósito, ¿no? Lo más importante, más que los valores, es el propósito en tu vida, ¿no? ¿Qué quiero yo? ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde quiero llegar yo al final de mi vida, ¿no? Y entonces, una vez que lo tengas claro, ya lucha por llegar ahí, pues de la mejor manera posible, con alegría, que es un valor, con fortaleza, que es otro, con constancia, con esfuerzo, con solidaridad, me da igual, ¿no? Con todos esos valores, ¿no? Con solidaridad, ayudando a los demás, pues con tolerancia, sabiendo, pues eso, que habrá piedras en el camino que tengas que superar. Entonces, yo creo que un valor hoy en día, pues yo te diría, por favor, reflexión y tengamos claro qué queremos, cuál es nuestro propósito, ¿no? Que tengamos un sentido de nuestra vida. Pilar, ¿qué significa para ti el proyecto, lo que de verdad importa? Pues mira, te diré que la fundación en realidad la hacemos María Carolina y yo, porque ella es la directora general, pero fue una conjunción de varias cosas que se unieron, ¿no? Cada una trabajando desde un sector y yo desde la educación. Y esa reflexión, yo creo que después de ver ese vídeo de Bosco y de leer ese diario y de juntarnos y decir, oye, hagamos algo para transmitir esto, ¿no? Luego ya decidimos cada una, y luego ya con toda la gente que tenemos en el equipo, en nuestras tarjetas de visita poner, y en nuestra firma, ¿no? Electrónica, poner una frase que nos define, ¿no? Entonces cada una tiene su frase y la mía es: lo que de verdad importa es luchar por lo que de verdad importa, ¿no? Porque yo creo que me define a mí también un poco, ¿no? Que en la vida yo soy bastante guerrera y me gusta luchar, ¿no? Yo creo que lo más importante en la vida, cuando tienes claro lo que de verdad importa, es luchar, porque no siempre lo vas a conseguir, pero es pues saber levantarte, pasar un obstáculo, caerte, pasar otro obstáculo, levantarte, seguir luchando por lo que de verdad importa, ¿no? Y eso yo creo que es lo que a mí me define, lo que de verdad importa, porque lo que de verdad importa también en la vida, yo creo que hay distintas etapas en tu vida. Y cuando eres joven o cuando eres adolescente o cuando eres tal, pues hay cosas que te importan más que otras, ¿no? Y cuando ya llegas a una madurez, pues te importan otras cosas, ¿no? No quiere decir que lo demás no te importe, ¿no? Pero sí que van cambiando, ¿no? Pero como de fondo lo que de verdad importa es luchar por lo que de verdad importa. ¿Qué es lo que tenéis en mente? ¿Cuáles son los siguientes pasos de la fundación este año o, bueno, a medio o corto plazo? Bueno, yo creo que seguir ahí, pues creciendo en la medida que podamos, pero sobre todo manteniendo lo que tenemos, que es mucho, es mucho. Tenemos estas tres líneas de trabajo, que es la línea de Youth, que son los proyectos para jóvenes, como son los congresos o como es el BIG, ¿no? Que es un programa para jóvenes que se incorporan al mundo laboral. O
pues esto, ¿no? También tenemos tenemos el proyecto social Tu historia de verdad importa con gente mayor, que también es maravilloso, que ahí pues ponemos en valor las historias de esa gente mayor que a lo mejor no van a salir a un escenario a contar nada, pero que merecen la pena Y luego ser. hacéis un libro, ¿no? Un Y libro luego les hacemos un personalizado. libro. Tenemos un libro, bueno, un libro con 10 les regalamos 10 ejemplares de su historia, de su vida, de su biografía, ¿no? Que es maravillosa. Unimos dos generaciones, jóvenes y mayores, y los jóvenes desgranan la vida del mayor y les escriben el libro, ¿no? Que al final les regalamos. Y ese proyecto que es precioso, ¿no? Y se llama Tu historia de verdad importa. Y luego la línea Corporate, que es la que dirijo yo y es la que, pues eso, son los proyectos para llevar este mismo espíritu también a la gente de las empresas, ¿no? A la gente que trabaja en el día a día y que realmente también necesitan, ¿no? Todo ese input de valores. Bueno, y ahora, ¿cuándo es el siguiente congreso de jóvenes? ¿Cuándo lo hacéis? Pues ya después de verano, ahora ya hemos terminado este primer ciclo de primera parte del año, ahora ya los jóvenes entre la EBAU y ahora ya no sé cómo se llama, PAU otra vez, o- y, y todos los exámenes finales y tal, pues ahora ya congreso, empezaremos en septiembre, a la vuelta de vacaciones, sí. Y para apuntarse a ese congreso, ¿qué tienen que hacer los jóvenes? ¿O es a través de sus centros escolares, a nivel Pueden apuntar particular? sí, los centros escolares también se pueden apuntar a nivel individual en la app de Lo que de verdad importa, que es LQDVI, que son las siglas de Lo que de verdad importa. Tienen toda la información, así como en la web, loquedeverdadimporta.org. Y ahí está toda la información de los próximos eventos, de cómo inscribirse, también los de corporate, si quieres ser voluntario. La web es muy completa y tienes todo y además es muy visual y hay mucho vídeo, con lo cual yo la recomiendo 100%, igual que la app. Los jóvenes son más de móvil, con lo cual la app igual se manejan mejor, pero allí está toda la información. ¿A partir de qué edad se puede? Los congresos son a partir de 15 años más o menos. Yo creo que tienen que tener un poquito de madurez, 15, 16 años, para poder escuchar y comprender en su totalidad todas estas historias. Y sí, a partir de esas edades. Pero luego también tenemos una colección de libros infantiles para los más pequeños, con historias de valores también, que son muy bonitas. O sea que yo creo que tocamos todos los sectores de la sociedad. Me gustaría cerrar la entrevista, Pilar, con una pregunta que me la has contestado en cierta manera, porque tu leitmotiv en la vida es luchar, luchar con un propósito. Pero bueno, yo tengo mi pregunta fetiche, el podcast se llama No te quedarás atrás, así que te pregunto, Pilar, ¿en qué no te quedarás atrás? ¿En qué no me quedaré atrás? Madre mía, pues eso, yo creo que no me quedaré atrás en las ganas de seguir adelante, ¿no? Y de seguir luchando y de, pues eso, de afrontar todo lo que te venga en la vida, ¿no? Y lo que te venga, pues a por ello, ¿no? Yo creo que no hay nada peor en la vida que el dejarse caer los hombros, ¿no? Que la apatía, que la desgana, que el desánimo, ¿no? Porque es lo que te mata por dentro y te inhabilita ya para el resto de cosas, ¿no? Para la felicidad, para la ilusión, para la ayuda, para todo, ¿no? Entonces yo creo que eso no me quedaré atrás, ojalá, ojalá lo consiga en la lucha y en el esfuerzo, ¿no? Por seguir mejorando, tanto personalmente como en el entorno en el que vivo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pilar. Es un placer, esta es vuestra casa y hasta cuando tú quieras. Pues muchas gracias a ti, Lola, por este maravilloso podcast y por la labor que haces de difusión de cosas buenas. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta aquí el podcast de esta semana. Tenéis más contenido en mis webs lolaariasramiro.com y notequedarásatras.com. Suscríbete a la newsletter, sígueme en redes y únete al canal de YouTube. Gracias por estar ahí y recordad que todos podemos ser Hulk.